cuadratura del círculo. El tema que trataremos hoy es populismo y democracia. Es muy grato para nosotros tener como invitado a Hugo Neira, ensayista, historiador, sociólogo, Jaime de Altaus. Vamos a tratar de tocar esto de par de temas que son tan frondosos de manera abreviada. A manera de introducción, yo diría que al populismo se le ha agregado una connotación ética. Preocuparse por los desposeídos y redistribuir la riqueza suena ético. Acusar a quienes se oponen a la redistribución populista de corruptos que quieren mantener privilegios, la verdad suena creíble. A mí me parece que el problema no es la desigualdad, sino la falta de oportunidades para salir de la pobreza. Pero esto es bastante contraintuitivo. Otro tema del día que tiene que ver con la democracia en países importantes del mundo son las movilizaciones sociales hoy día. El impacto de las protestas en el mundo seguro que también sorprende a quienes participan en ellas. Las protestas callejeras son como los incendios forestales. Nadie sabe cómo comienzan y es bien difícil terminar con ellos. Esto es lo que quería decir para comenzar y Hugo, adelante. Sí. Bueno, encantado de estar con ustedes, que son amigos, y de frente, como yo soy un universitario, me importan mucho los conceptos. Entonces, unos 5 puntos conceptuales, ¿no? En primer lugar, el concepto es muy usado, con sentidos completamente diferentes, al punto que podemos decir que se incluye en los populismos a corrientes de izquierda, por ejemplo Chávez, o a la señora Le Pen, de derecha a izquierda. Entonces, en primer lugar, es un concepto, salvo con lo que acabas de decir, pero estoy de acuerdo, más bien despectivo, ¿no? Decir populista es eso que no me gusta a mí, ya sea de izquierda o derecha. Entonces, ese es un primer elemento. Lo segundo es que lo que decimos desde las ciencias sociales, las ciencias políticas, es que es un estilo político, un estilo que llama sistemáticamente al pueblo, ¿no? Pero a la vez sin determinarse exactamente. Entonces, este es el tercer elemento, es que a la vez tiene un objetivo antidemocrático, porque generalmente el populismo lleva a las tiranías, a los despotismos, y una voluntad de democratización, a la vez, anchar la democracia. Cuarto elemento, la ambigüedad. Entonces, en la ambigüedad, y esto es tremendo, puede parecer la aparición del fascismo. La gente no sabe qué es el fascismo, creen que el fascismo italiano era la derecha. Decirle a la derecha que era fascista era una barbaridad. El fascismo fue un movimiento, la palabra en italiano quiere decir hacer, políticos. Y Mussolini era un socialista de masas. De manera que no es izquierda ni derecha, sino un fenómeno particular, muy complejo. Y luego el elemento fundamental pues es la ambigüedad. Y el otro elemento que a mí me parece tremendo es el rechazo a la clase política nacional. Eso no falla nunca, ¿no? Con ingredientes diversos. Y entonces tenemos, por ejemplo, un tipo de populismo que es nacionalismo étnico, catalanes y aymaras, ¿no? Otro elemento más, el proteccionismo económico en vez de la mundialización y la economía abierta. Rechazo profundo a las élites, y ahí se parece al nazismo, ¿no es cierto? La élite judía, las otras élites de izquierda. Y entonces es un fenómeno nuevo, es un signo y es planetario, a un punto impresionante. Ocurre en la India, ocurre en todas partes del mundo. ¿Puede ser duradero o más bien pasajero? No, mira, yo escribí, cuando llegué a Francia, había la revista de Ciencias Políticas, y me preguntaron qué pasaba con el peronismo, el aprismo y los movimientos de la época, ¿no? Estoy hablando de los años 60. Y yo escribí un artículo que se llamaba Cesarismo Populista, que mis colegas francesas no les gustó, pero mi director de tesis lo impuso y dijo, Neira, pues de repente tiene razón, y apareció en la revista. Eso del año 62. O sea, ya, y la idea de cesarista es esta cosa que vuelve a alguien por encima de las masas de César, ¿no es cierto? Y entonces esto es un fenómeno ya establecido en el mundo occidental. En cuanto una sociedad se siente
que las élites no la escuchan, de izquierda o de derecha aparece el populismo. Y ese es el problema, que representa por un lado la voz del pueblo, pero por otra parte, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Qué democracias podrían haber si el populismo venciera? Entonces, este es el tema por lo cual nosotros nos encontramos ante un problema gigantesco, novedoso, y que necesita muchos más estudios de lo que está pasando. Yo quería tomarlo de novedoso porque, digamos, lo que se está constatando es que el populismo está empezando a proliferar en el mundo en general, claro, y sobre todo en las democracias occidentales avanzadas, que de alguna manera se sentían invulnerables a fenómenos populistas importantes, digamos, ¿no? Lo que ha pasado con el Brexit, es lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, en cierto sentido, es un populista clásico, en el sentido de que él representa al pueblo contra ciertas élites, ¿no? Él, en general, el populista él cree que encarna al pueblo y lo enfrenta a ciertas élites, digamos, malignas, ¿no? Que pueden ser la clase política. En Venezuela tienes un populismo de tipo económico, claro, y político también, pero económico. Aquí felizmente no ha incursionado en los temas económicos. Sí. Pero en Italia se está desintegrando. Esto viene acompañado con la desintegración de los sistemas de partidos. Las democracias están siendo cada vez más socavadas por estos populismos que tienden a suprimir, como tú de alguna manera lo decías, los controles horizontales, es decir, la división de poder y los pesos y contrapesos. La institucionalidad democrática es golpeada. En el caso del Perú se suprime un poder del Estado, claro, temporalmente se supone, ¿no? Pero en otros países tiende a sojuzgarse cada vez más las instituciones autónomas que forman parte del sistema de equilibrio de poderes, ¿no? Eso es lo que está pasando, creo yo. Claro, lo que pasa, creo, es que ¿a dónde conduce esto, ¿no? Para ir a nuevas instituciones. Un poco de futurismo en el Perú, en lo más inmediato. Lo que la izquierda tiene ahora en su agenda centrado como punto de quiebre es un cambio de constitución. Y eso, la verdad, creo que es bastante improductivo. Cambiar la letra de la Constitución no va a resolver los problemas. Podemos poner, por ejemplo, en la Constitución el derecho universal a la salud, pero ¿acaso eso va a terminar con las colas, los maltratos, los hospitales que están en ruinas, sin equipos, médicos que trabajan la cuarta parte de medio turno y la corrupción que hay en el sistema? Esto es imposible de corregir cambiando la letra. La verdad, nada cambia cambiando la letra. En el pasado, eso era parte de la costumbre política, hacer propuestas de cambios constitucionales como si eso fuera a arreglar el mundo. Depende de cuál letra, pues, Gonzalo. Peor si quieren cambiar el capítulo económico, porque el capítulo económico cambió la letra y cambió para bien. Así es. En esa ocasión. Ahora quieren deshacer lo que ha venido funcionando, como si necesitara arreglarse, y en realidad necesita una serie de reformas dentro del modelo. Vas a destruir la realidad. Pero creo que las reformas deben darse dentro del modelo, no es necesario patear el tablero. La democracia tiene formas de remediar las situaciones sin tener que quebrar el orden. Ojalá eso se preserve. En Chile hay grandes movilizaciones y conflictos, pero hasta ahora el régimen persiste y probablemente se va a mantener. Pero por otro lado tenemos el otro lado de la moneda. Los partidos políticos están sumamente desprestigiados en el mundo entero. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué se ha perdido la fe en los partidos? Tengo una hipótesis. Sí. La democracia, ha habido varias democracias, de las griegas a las que hemos podido tener. ¿Y por qué no la democracia hoy día puede tener otro salto, otra mutación? La democracia se resuelve, se salva, se anchía, se vuelve más ancha la democracia. La cura de la democracia es la democracia misma. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? Por ejemplo, para señalar cosas que forman parte de la historia del Perú y no nos damos cuenta que hemos llevado el populismo todo el tiempo. Cuando haya la reforma del partido aprista,
tiene una actitud populista que venía de las gentes de Leguía, que estaban en contra del partido civil, solo que él organiza un partido, ¿no? Era un populista con organización de partido. Cuando el general Odría quiere ser popular y populista, hace las grandes unidades escolares en las que yo estudié, y era popular por eso. Entonces, si cuando Fujimori se iba, yo no estaba en el Perú, ni soy fujimorista, ni mucho menos, pero cuando se iba al campo y se trabajaba con los campesinos y y vivía con ellos un rato, era así un gesto populista. Y entonces hace rato que esto nos acompaña paralelamente a los partidos. Y ha pasado algo que me parece importante. El nivel educativo en el planeta de los ciudadanos ha crecido. Por lo tanto, hay muchas gentes en el mundo que no quieren tener democracia representativa porque no necesito que me representen. Yo puedo hablar. Entonces, ¿cómo creamos y inventamos instituciones entre las gentes intervengan? No la democracia directa, que es imposible, no solo la democracia representativa, sino cabildos, reuniones. El pueblo, la gente quiere que le pregunten. Es otra sociedad, otro tiempo, y que los tomen en cuenta, no solamente. Y eso me parece que podríamos tener, en vez de tener un parlamento, tener varios parlamentos en las regiones, tener cabildos en que la gente se reúna para que el alcalde les pregunte, anchar la democracia. Un comentario, Hugo, cuando ves las movilizaciones y las agendas que presentan. Primero, las movilizaciones se hacen fuera de los partidos, quizás desde las redes sociales, y son liderazgos difusos o de repente inexistentes. Sí. La vieja escuela era una protesta, líderes, gobierno, se sientan, discuten. Acá no hay con quién discutir, es como si el gobierno le hablara a sus manos sobre protestas que interpreta y que nunca van a satisfacer a la gente que sale a movilizarse, porque ni siquiera se cuantifican, hay una cosa difusa e imprecisa. En Chile, ¿Cómo salir de eso? He estado en Chile, no hay alguien que vaya a discutir con el poder, no quieren, no existe líder, eso es extraordinario. Igual los chalecos amarillos. Absolutamente. No líder. Entonces, está ocurriendo algo, porque el temor que podríamos tener con toda razón es que al lado del pueblo se presente un Mesías, un líder, un Chávez, como ha pasado en otros casos. Eso parece que no funciona. Y entonces digo el otro elemento más en el populismo, el sentimiento, ¿no? ¿Qué cosa es el peronismo? Es un sentimiento, es una emoción. Para un argentino ser peronista es como que le gusta el tango, ¿no? Entonces, O Maradona. O Maradona. Entonces ha cambiado la política con emocionalidades y ciudadanos que quieren que los pregunten. ¿Por qué yo pregunto? ¿Por qué no podemos tener un parlamento en que el 20% de personas sean elegidos por azar, como pasa en los juzgados? ¿Por qué no podría ser la cocinera, ¿no es cierto?, representante, si no necesita más? Entonces hay que mover las instituciones democráticas. Bueno, Es que es un poco nuevo lo que digo, pero hay que crear otras formas de representación. Bueno, es que, digamos, hace 30 o 40 años, cuando no existían las redes sociales, tú tenías que los partidos podían monopolizar el discurso, el Estado podía monopolizar el discurso, habían interlocutores, los medios, los grandes periódicos podían monopolizar la opinión, en fin, tú podías concentrar los discursos, por decirlo de alguna manera. Entonces la sociedad era un poco más organizada y la economía crecía. Desde la Segunda Guerra Mundial la economía ha ido creciendo y las clases medias se han ido expandiendo. Entonces todo el mundo estaba feliz y de alguna manera toleraba una democracia, un sistema democrático que no es natural. No es natural que a ti te controlen. No es natural que tengas una división o separación de poderes, ¿no? Entonces, ¿a qué apela? Ahora lo que ha ocurrido es que Occidente ya no crece como antes. Las clases medias en general en todo Occidente están muy angustiadas porque sus hijos ya no van a crecer o no tienen posibilidades de desarrollo personal.
y por otro lado las redes le han quitado el monopolio del discurso al gobernante, al medio de comunicación, al político, al partido político, etc. Entonces lo que tienes de pronto aparece un líder que dice: no, señores, yo represento el pueblo, está mal, aquí todo funciona mal, yo represento al pueblo, están mal los políticos, están mal los partidos políticos, están mal los grandes empresarios, en fin, y hay que acabar con ellos, denme a mí la responsabilidad y yo creo un nuevo orden. Eso es lo que está pasando. Y eso es riesgoso, por supuesto, y es peligroso. Y entonces, ¿quién sabe? No hay que pensar que el pueblo siempre tiene razón. Una vez me invitaron unos colegas de la Universidad Católica, cuando daba clases yo ahí, cuando estaba el padre Gutiérrez, y conversamos un rato, y alguien dijo esa barbaridad, dijo: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y el padre Gutiérrez dijo: no, un momentito, la voz de Dios no es la voz del pueblo. ¿Y por qué? Porque si es así, el pueblo alemán es el ejemplo que se equivocó con Hitler. Sí. Entonces no hay que adorar al pueblo. El ideal de una política es tener élites populares y a su vez pueblo consciente. Entonces tampoco vamos a decir no, que el pueblo lo tiene siempre la razón, porque no es así. Y acá hay una combinación, pero ¿qué pasa? Yo le llamaría fenómenos plebeyos. Y fíjate, me voy a atrever a decirles una cosa. Yo creo en las élites, pero ¿sabes de qué élites? Élites científicas, no todo el mundo es un Einstein. Élites artísticas, élites de la economía, del negocio, no todo el mundo es un Ford. Pero no creo en élites políticas. Debe haber, el político debe ser un hombre del pueblo, pero, para que lo entienda. la democracia liberal se supone que tiene esos dos elementos: el pueblo, por un lado, el demos, como dirían los griegos, así es. la parte democrática propiamente dicha, Pero los elegían. y de la cual se agarra el populista, Sí. y el otro elemento es límite del poder, la limitación al poder, es decir, la democracia liberal. Hay un Congreso que vigila y, digamos, acota el poder del Ejecutivo y viceversa, hay un poder judicial separado, la separación de poderes. Fundamental. Así es, son los dos elementos, la cosa popular, pero la democracia, digamos, el elemento democrático o popular puede acabar con la división de poderes. Puede imponer la tiranía de la mayoría, como lo llamaba Tocqueville, que es en la que se basan los liderazgos populistas, digamos, clásicos, o fascistas. Por supuesto. Yo quisiera introducir un componente económico, porque, claro, el eje político es fuerte. Me pregunto si el legislativo ha pasado a la historia, porque el mundo entero lo rechaza. Creo que no. Alguien tiene que hacer leyes. Quizás el problema son los congresistas, no el sistema legislativo, o el concepto de un poder legislativo distinto a un ejecutivo. Pero yo lo que me pregunto ¿es posible sostener un pacto social que fluya, que funcione, para alcanzar una justa o menos injusta distribución de la riqueza y las oportunidades a través del mercado, donde el mercado asigna recursos y crea riqueza y el Estado recauda impuestos y los redistribuye? Esto no es un sueño de opio, es algo que debiera funcionar, pero el gran reto es que para hacer eso se necesita un Estado que funcione, y eso es lo que no tenemos en el Perú, por ejemplo, aterrizando acá. Es decir, si el Estado, para decirlo bruscamente, Hugo, no es capaz ni de amarrarse los zapatos en el Perú, ¿qué Estado piensa la izquierda que hay que fortalecer para hacer un cambio del modelo? ¿El Estado socialista que existe solo en su imaginación? No, ya eso no existe. Pero ¿sabes qué? No tenemos Estado, tenemos gobierno. Estado es cuando hay un cuerpo que permanece institucionalmente, como pasa en otros países. Gobierno tenemos. Y somos un país que apenas tiene 2 siglos de república. No es nada. Con la mejor intención nos dieron la independencia de España, muy bien, pero trajeron una serie de instituciones que no son para nosotros, y no lo fueron en el siglo XIX, que fue el siglo de caudillos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir una irreverencia: ¿por qué razón tenemos ciclos tan cortos de la presidencia? De Gaulle, para no decir, porque era un dictador, en ese momento tenía la presidencia 8 años. ¿Por qué no?
¿Por qué un poco más larga? Porque cuando se hace algo, demora el tiempo de construir cualquier cosa. ¿Por qué no tenemos mejor periodos largos? ¿No es cierto? Para no estar haciendo lo que está haciendo Evo Morales ahí bailando para poder continuar. No, pues, denle 8 años, 16 ya ha estado un buen rato. Putin y Rusia, ¿cómo es fuerte? ¿Cómo tiene uno de los ejércitos que rivaliza con los americanos? Cuidado, Putin hace 20 años que está gobernando. ¿Por qué no puede? Yo no diría 20, pero 8 o 10 no sería mala cosa. Bueno, pero esos son Bueno, gobernantes. pero es la reelección inmediata que podría Esos son gobernantes que acá se quitó. Sí. suprimido, digamos, los controles horizontales. Las instituciones democráticas en Rusia ya prácticamente no existen. Putin es el hombre fuerte, es un caudillo populista que gobierna, lo mismo que Evo Morales. De repente ese es el modelo que la gente está buscando. Castro, Chávez, ese es el Maduro modelo son un natural, pésimo en ejemplo realidad. de larga Ese es- duración, long play, Claro, no funciona. Un abuso de la Abuso del poder y del autoritarismo. Yo quería agradecerles, Hugo, muchísimas gracias, creo que esto nos ha abierto la mente. Y a nuestros amigos, espero verlos en una próxima oportunidad. Yo encantado de ir contracorriente y decir con barbaridades, pero que son necesarias. Aquí pensando cómo salvamos a la democracia con más instituciones que no se nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias.